Dice la palabra del Señor, primero de Samuel capítulo 15, verso 13 y verso 14. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Una vez más, el verso número 14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Amén. Ahí vamos a dejar la lectura de este día. Pueden sentarse. Los que están en sus casas pueden tomar sus asientos. El tema de este día, hermanos, lo he titulado las vacas de Saúl. Las vacas de Saúl. Un tema un poco extraño, pero ya le encontrará el rumbo cuando desarrollemos todo este pensamiento. Hay algunas ideas generales que están detrás de este pensamiento. La primera tiene que ver con que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que es de, como dice Santiago, de nuestra propia concupiscencia, es de lo que hay en nuestro corazón. Como Dios, también Cristo dijo, es del corazón de donde nacen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias y todo lo que el hombre hace nace del corazón. Es decir que Dios no tienta a nadie, es del hombre mismo que produce estas cosas malas. La segunda cosa que hoy queremos establecer como el fundamento del pensamiento es que la santificación es un constante examen de nuestro corazón. La santificación no sucede una sola vez. La santificación no sucede solo cuando nos entregamos a Cristo y entonces ya quedamos santos. Bueno, sí, hay una santidad posicional, pero ese apenas es el inicio, no es todo, sino que existe una jornada donde el constante examen de nuestro corazón se vuelve necesario. El tercer elemento es que la salvación comienza y se consolida con Cristo al centro de nuestra vida. La salvación comienza, se desarrolla y se consolida en Cristo al centro de nuestra vida. Quiero comenzar con la historia de esta porción. ¿Cuál es la historia? La historia de esta porción es que el momento donde Saúl se le da la orden de ir y exterminar a un pueblo, porque ese pueblo era una amenaza para el pueblo hebreo, para la línea de donde vendría Cristo, y por las razones que el Señor tenía, que siempre son justas. Los caminos de Dios son justos. Una de las instrucciones que recibió Saúl fue que no tomaran nada de aquel pueblo, que no desearan nada de aquel pueblo, que no le pusieran el corazón a nada de lo que aquel pueblo tenía. Y Saúl, obviamente, aquí vamos a ver que él desobedece a esa regla. Y es que se vio tentado, como muchos creyentes a veces pudiéramos vernos tentados a desear lo que tienen los injustos, a desear aquellas cosas que tienen los blasfemos, a ver con buenos ojos las riquezas que tienen aquellos que la han logrado de una manera fraudulenta. Y entonces el Señor le dice a Saúl: yo no quiero que tomes nada de los amalecitas, yo no quiero que tomes nada de ese pueblo. Saúl, como hemos leído en la porción, cuando se vuelve a ver con el profeta Samuel, él le sale al encuentro, le dice: mira, he cumplido toda la palabra del Señor. Pero entonces Samuel le dice: momento, ¿cómo es esto que has cumplido con la palabra del Señor? Y este bramido de balido de ovejas y
y de vacas que estoy oyendo con mis propios oídos? ¿Qué es? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo me estás diciendo que has cumplido la palabra del Señor y este balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis propios oídos? Explícame qué es. Ahora, para adentrar todavía más en el contexto, quiero decirles lo siguiente. Saúl, cuando fue llamado a ser rey, el día que fue ungido a ser rey y se convertiría en el ungido del Señor, lo que él andaba haciendo era buscando las asnas de su padre. Lo que Saúl andaba haciendo era buscando el ganado de su padre. Y en la búsqueda de aquel ganado, Dios utilizó aquel episodio donde Saúl no descansaría por buscar el ganado de su padre. No iba a descansar hasta hallarlo. Y Dios utiliza aquella pasión que tenía Saúl por el ganado, y de esa manera lo induce el Señor hasta llegar a su propósito. Termina siendo rey. Pero es precisamente, o fueron precisamente las mismas ideas que llevaron a Saúl al reino, a ser un rey. Fueron las mismas ideas que lo tumbaron, que lo desarmaron, que destruyeron su reinado. Fue el ganado de su padre lo que lo llevó hasta la cúspide, pero también fueron las vacas de los amalecitas que lo trajeron hasta el piso. Hoy vamos a entender qué significan las vacas de Saúl. Para aquellos que queremos obedecer al Señor, ¿qué significan aquellas pasiones que muchas veces tenemos y que todavía no hemos sometido a la voluntad del Señor? Si usted pone atención, usted encontrará que el fracaso de Saúl fue lo mismo que andaba buscando antes de ser grande. Y si estudia la vida de David, va a encontrar el mismo patrón. Va a encontrar que David llegó al reino. Tal vez usted ahora le voy a recordar. David llegó al reino un día que como jovencito llevaba alimento para sus hermanos que estaban en la guerra, y oyó que había un gigante que estaba desafiando al pueblo de Dios. Ustedes conocen la historia de David. Y este gigante decía: deme un hombre para que pelee conmigo. Cuando David escuchó aquello, dice: bueno, ¿y por qué no pelean contra él? Todos le tenían miedo al gigante Goliat. Y entonces David dijo: ¿y qué darán? ¿Qué le van a dar al hombre que venza a ese gigante? Y le dijeron: David, mira, le dijeron, a ese hombre que venza al gigante lo van a dejar exento de taxes a él, de impuestos a él y a su familia. Claro, para David eso fue como música para sus oídos. Pero le dijeron algo más. Le dijeron: y aquel hombre que venza al gigante le darán por esposa la princesa, la hija del rey. Para David, cuando oyó la hija del rey, aleluya, dijo: yo me apunto. Vea esto. David llega al trono, llega a su destino, como dijera la canción, por el amor de una mujer. Llega a su destino casándose con la princesa, y por el amor de una mujer David llega hasta el trono. Pero usted también sabrá que el problema o los problemas más grandes que David tuvo, por no decir el problema más grande que David tuvo, cuando estaba en la cúspide y de repente se viene hasta lo más bajo, también fue a través de una mujer. No estoy diciendo que las mujeres sean malas, algunas tal vez, pero bueno, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo
es que todo creyente debemos de tener un examen constante de nuestras mayores pasiones, de nuestros mayores anhelos, porque si no examinamos en nuestra vida santa y en nuestra vida recta para el Señor, si no estamos constantemente examinando nuestro corazón, pudieran aquellas cosas que nos gustan, que no son necesariamente malas. Escúchame esto es importante, porque no es necesariamente malo. Una mujer no es necesariamente mala, el ganado no es necesariamente malo, y hay muchas cosas, y todo lo que Dios hizo es muy neutro, no es malo en sí, pero es esa pasión que nuestro corazón tiene, y cada uno tenemos diferentes pasiones, cada uno tenemos diferentes impulsos, y en la santificación el examen constante del corazón debe de estar, hermano, al día. Todos los días tenemos que estar en jaque mate, tenemos que estar en jaque, tenemos que estar examinando, cuidando nuestras pasiones para ponerlas en el orden que Dios espera. No sé cuántos se gozan por esta palabra. Entonces tenemos que el fracaso de David fue lo mismo que lo llevó al trono. El fracaso de Saúl fue lo mismo que él andaba buscando cuando llegó al trono. El fracaso de Judas fue lo mismo que él andaba cuidando toda la vida. Judas anduvo cuidando la bolsa del dinero. Fue precisamente el privilegio de cuidar la bolsa de dinero que terminó llevándolo a su fracaso. Yo sé que ya me pusieron atención, yo sé que ya me están entendiendo el tema. Las vacas de Saúl. Ahora, ¿cómo es posible que cosas neutrales se vuelvan y se conviertan en perdición para los creyentes? Esta es una pregunta muy importante a responder. ¿Cómo es posible que cosas, por ejemplo, el conocimiento? Pensemos en algunas cosas rapidito. El conocimiento es bueno. Ningún creyente debe ser ignorante de lo que la Biblia dice. Ningún creyente debería ser ignorante de lo que la ley de su país dice, la constitución política de su país dice. Ningún creyente debería ser ignorante de las cosas fundamentales de la vida. Y cuando se trata del conocimiento de la Biblia, tampoco debemos de ser ignorantes. Pero pensemos en algo. ¿Cómo es posible que el conocimiento teórico pudiera convertirse en algo malo? Bueno, el conocimiento teórico debe acercarnos a Cristo. Pero cuando el conocimiento se convierte en la meta final del estudioso de la palabra, usted puede terminar torciendo lo que usted aprendió. Usted puede terminar confiando más en el conocimiento que en el sacrificio de Cristo. Y en el conocimiento, el fin de todo conocimiento, el fin de todo estudio debe ser la glorificación del Hijo de Dios. No sé si me está oyendo. El conocimiento es neutral, es bueno y puede usarse para bien. Pero cuando estudiamos la Biblia, yo conozco personas que estudian la Biblia, pero ya no se enamoran del Señor, están enamorados de la teología, del estudio, de meramente estudiar la Biblia, y terminan siendo verdaderamente impíos, pero con un conocimiento muy grande. Saber mucho entonces te puede envanecer, lo dice Pablo. Conocimiento envanece, el amor edifica. Pablo sabía que el conocimiento tiene su lugar por cuanto él era muy letrado, pero todo el conocimiento que él tenía lo había puesto al servicio de aquel que es digno de todo honor. Así que tanto la ignorancia como el conocimiento pueden dañarnos. Ahora, ¿cómo ponemos el balance aquí? Cristo es la finalidad de todo. ¿Cómo es posible? Oiga esto, porque esto es importante. ¿Cómo es posible que servir a Dios puede arruinarte? Ahora me estoy metiendo en problemas. ¿Cómo es posible que aún servir al Señor pudiera destruirte? Si usted lee la historia de Saúl, el argumento de Saúl era ese. Bueno, el pueblo preservó lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios
al Señor. Parecía muy noble, pero la respuesta del profeta fue: ¿acaso el Señor se agrada más de los sacrificios? ¿Acaso no el Señor se agrada más de la obediencia en lugar de los sacrificios? A ti se te dijo, Saúl, que no tomaras ni del ganado del enemigo, pero tú has tomado y has desobedecido. Saúl podía justificar todo lo que él quisiera en su mente. Si yo lo único que quería era ofrecer un sacrificio al Señor, pero ya tenía ordenanza de no tomar lo que era del enemigo, de no desear lo que sus enemigos tenían. Entonces, ¿cómo es posible que algo bueno se convierta en algo malo? ¿Cómo es posible que servir a Dios pueda arruinar a alguien? Yo le voy a decir algo: vivir rendidos a Cristo debe ser la finalidad. Cuando el servicio se convierte en la finalidad, podemos quedarnos con las obras y olvidarnos de la devoción. Cuando el servicio se vuelve en la finalidad, pudieras correr el riesgo de apoyarte más en las obras y no en la fe del aquel que merece toda alabanza, que se llama Jesucristo. Yo creo que ya vamos entendiendo esto, porque hay cosas que son muy nobles que te pueden destruir cuando suplantamos al Señor y ponemos aquella cosa como la finalidad última de nuestro quehacer. Tanto el descuido de tus responsabilidades espirituales pueden dañarte, como también el servicio sin devoción. Aquí Cristo es la finalidad de nuestra devoción. Cristo es la finalidad de todo lo que hacemos. ¿Cómo es posible que algo bueno se convierta en algo malo? Cuando lo bueno se convierte en el fin, cuando aquello que realmente es solo un medio para glorificar a Cristo, y nos olvidamos de Cristo y nos embelezamos, nos engolosinamos, nos entusiasmamos únicamente con el medio, eso hace aquello que ante la gente es bueno, termina siendo tu caída, termina siendo lo malo. Y esto, mis amados hermanos, por muy complejo que parezca, yo le llamo las vacas de Saúl. Yo le he llamado las vacas de Saúl porque las vacas en sí no son malas. El ganado no es malo, pero cuando el ganado de Saúl se convirtió en su valor último, en lugar de la obediencia absoluta a la palabra del Señor, entonces aún las mejores buenas intenciones se vuelven en el tropiezo y en la caída del creyente. Escúcheme, iglesia, en el nombre de Jesús. Otros ejemplos que pudiera poner es que cuando comes para vivir, estás en el rumbo adecuado, pero porque la comida está cumpliendo el propósito de Dios. Pero cuando vives para comer, aquello que Dios dejó para tu bien se convierte en tu peor mal. Hay personas que no pueden controlar su apetito. Hay personas que no pueden controlar, ya son diabéticos y ya les dijeron que no tomen Coca-Cola y tragan Coca-Cola como que es agua. Estoy hablándole a creyentes, no a alcohólicos, no a ningún drogadicto que ya se dio toda su voluntad al vicio. Le estoy hablando a creyentes que no pueden, que no tienen dominio propio, y que aquello que es bueno, que Dios dejó bueno, el alimento, los está destruyendo a ellos. Yo creo que ahora sí hemos entendido el tema, porque oiga, todo lo que Dios creó funciona a perfección cuando redunda para la gloria de Dios. El pecado no está en la música, por ejemplo, sino en la finalidad de esta. Todo lo que Dios creó es bueno. Lo creado por Dios es bueno o es neutro. El dinero, por ejemplo, es neutro. Los bienes son neutros.
La comida es neutra. El sexo es neutro. La música es neutra. ¿Qué haces con ella? Es lo que determina si estás glorificando al Señor con aquello o no lo estás haciendo. Colosenses 1:15 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No importa qué tan noble sea algo, pero cuando ya perdió el propósito de glorificar al Señor, entonces puedes estar seguro que vas a estar en contra, vas a estar siempre oponiéndote al deseo de Dios. Esas son las vacas de Saúl. ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? Es el punto hoy. ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? Este es el examen más importante que debemos hacer. Examinar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva. Esta es la pregunta más importante de la vida que debemos responder. ¿Cuáles son nuestras motivaciones más grandes? ¿Cuál es la pasión más grande que tenemos? ¿Qué es para Esaú? Era su estómago. Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Esa era su pasión, la buena comida. Por un buen bistec, por una buena comida, aquel cambiaba cualquier cosa. Las vacas de Saúl. Las vacas de Saúl solo representan a esas pasiones que todavía no hemos examinado en nuestro corazón, que pueden ser nuestro tropiezo, que pueden ser nuestra destrucción, aun cuando parecen ser cosas buenas, o aun cuando son cosas buenas, pero que han reemplazado la verdadera devoción a Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué nos preocupamos más? ¿Qué capta nuestra atención fácilmente? Este examen, óigame por favor, este examen nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie puede examinarse por nosotros. Nadie es capaz tampoco de examinarnos a nosotros, solo el Señor. Porque en este examen podemos engañar a los cercanos, podemos engañar a los que nos rodean, pero no a nosotros mismos. Podemos justificar nuestro amorío con este mundo, pero Dios, que pesa los corazones, sabrá qué es lo que realmente hay en nuestros corazones. Podemos ignorar nuestra inclinación por algo pecaminoso por mucho tiempo. Póngame atención. Saúl siempre tuvo la mirada en el ganado. Siempre, mientras fue rey, me imagino que cuando él veía el ganado se emocionaba y decía: wow, qué bonito se ven los campos con el ganado. Y cuando veía mucho ganado, muchas vacas, muchas ovejas, se emocionaba. Hay personas que se emocionan con los carros, hay personas que se emocionan con el deporte, y todo eso no es malo. Y hay personas que se emocionan con una serie de cosas que yo no voy a mencionar por cuestión de tiempo. Pero esa pasión, examínela, porque por esa pasión pudieras cambiar la gloria de Dios. A alguien el Señor le está hablando, porque hay un examen que hay que hacer en lo más íntimo. Y podemos ignorar nuestra inclinación por algo pecaminoso por mucho tiempo, pero llegará el día donde tu vida va a depender de la respuesta que le des a esta pregunta. Podemos minimizarlo, pero hay uno que conoce las intenciones del corazón, y ante Él estamos desnudos. Todo aquello que nos seduce puede convertirse en nuestra derrota. Todo aquello que nos seduce puede ser nuestra caída. Satanás, que el Señor lo reprenda, no conoce nuestros pensamientos. Dios sí los conoce. Satanás no sabe lo que pensamos. Él no es omnisciente. Dios es omnisciente. Pero yo se le voy a decir algo. Aunque Satanás no sabe lo que pensamos, pero Él observa nuestros deseos. Él observa y nos viene observando desde que somos niños.
¿Cuáles son nuestras pasiones más grandes? Hay personas que hablan en contra de las riquezas y en contra. Yo conozco pastores que ellos, todo su tema en contra del rico, en contra del rico, en contra del rico, en contra de las riquezas, en contra de las riquezas, y toda la gente los tiene, ay, como grandes siervos de Dios, pero tienen una pasión por el poder. Tienen una pasión, su pasión no es el dinero. Ellos no se preocupan, ellos se ponen el mismo traje oscuro todos los cultos. Ellos pueden andar con el mismo par de zapatos toda la vida, pueden andar manejando un carrito viejito y toda la gente los admira, pero en la pasión de ellos es el poder. Es el poder político, es el poder. Ellos lo que quieren es tener poder, porque hay tres cosas fundamentales que mueven el corazón del hombre. Muchas veces a algunos los mueve el dinero, a otros los mueve el poder, a otros los mueve el placer. Como alguien dijo, las tres F: las faldas, la fortuna, la otra ya ni les digo porque me olvidó. Que a ti no te guste, que tú digas, ay, yo he sido fiel toda mi vida a mi esposa, gloria a Dios, pero todavía te tienes que examinar, hijo. La mujer puede decir, es que yo soy una mujer fiel, gloria a Dios. Tienes que examinarte todavía, porque todavía hay otras áreas que pudieran destruirte en tu caminar con Dios. Y no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, si tus deseos no los santificas constantemente, tarde o temprano te quedarás con las vacas. Si no examinamos constantemente el corazón, tarde o temprano terminaremos intercambiando la gloria de Dios por unas vacas. Puedes pasar toda la vida sirviendo a Dios, pero si no arrancas de tu vida cualquier pasión que no sea Dios, terminarás con las vacas. Terminarás enamorado de lo que siempre estuviste enamorado. Para Saúl había un reino y habían unas vacas. Hay un reino y están unas vacas. Hay una vida para el creyente igual. Este reino de los cielos, está la voluntad de Dios y hay unas pasiones que no son necesariamente malas. Por ejemplo, jugar al fútbol no es malo, ver un partido no es malo. ¿Qué es malo entonces? Es cuando eso ya empieza a bloquearte el tiempo con la familia, el tiempo con Dios, el tiempo en la iglesia, el tiempo de tu servicio. Cuando empiezas a canjear, te has quedado con las vacas. Cuando hay cosas maravillosas que Dios puede hacer en tu vida, hay una vida eterna y hay 30 piezas de plata. Para Judas, el dinero era algo que a él le atraía demasiado y nunca lidió con eso. Y ahí anduvo 3 años y medio con el Señor, pero nunca se examinó y las vacas le ganaron. Terminó canjeando al mismo Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Yo te tengo esta palabra a ti. Hay grandes propósitos de Dios para tu vida, pero si no examinas constantemente el corazón y las pasiones que te mueven, te vas a quedar con las vacas. Ten cuidado, este es un mensaje de alerta para el pueblo de Dios. Las vacas no son necesariamente malas. El lugar que tienen en tu vida sí que lo es. El deporte no es necesariamente malo. El lugar que tiene en tu vida ciertamente que lo es. La política seguramente no es mala, pero cuando se te olvida ser creyente y te identificas más como un politiquero, entonces has perdido el rumbo y te has quedado con las vacas. La diversión sana no es necesariamente mala. Es el tiempo
desmedido que has decidido darle, que te roba la gloria de Dios. Cristo debe volver al centro de nuestra adoración en todo. Cristo debe volver a ser la pasión que nos mueva siempre. Y quizás llegues a tener grandes bienes y posesiones. Y quizás te tenga que profetizar que vas a ser millonario. Pero aún siendo millonario, como lo fue David, David decía: yo prefiero estar en la casa de Dios que en mi palacio. El corazón de David llegó un momento a estar ubicado en el lugar correcto. Llegó a estar ubicado en el lugar correcto. Para él la casa de Dios era más preciosa, más importante que su palacio. Y cuando tuvo que arrepentirse, se arrepintió. Fíjense que yo finalizo con esto. Cuando se confrontó a Saúl, la respuesta de Saúl para el profeta fue: es cierto, he pecado. Es cierto, he pecado. Pero por favor, quiero que conmigo vayas y ofrezcas sacrificio para que la gente vea que todavía soy el rey. Mire nomás, como dicen mis hermanos de México. Mire nomás. Mire lo que le preocupaba a aquel. Vea dónde estaba el corazón de Saúl. El corazón de Saúl estaba más en su reinado que en la obediencia al Señor. Cuando David pecó, en absoluto pensó en su reinado. Él lo único que quería era: devuelve el gozo de tu salvación a tu siervo. No me deseches, límpiame con hisopo. Yo quiero ser otra vez espíritu recto. Pon dentro de mí, Señor. El corazón de David, aun cuando había fallado, volvió al lugar correcto. Quizás llegues a tener una casa de campo, una casa en la ciudad, una casa en la playa, pero tu adoración será siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores. El evangelio que predica en contra de las riquezas es un evangelio extraño, porque ese no es el mensaje. El mensaje es tener el corazón apropiado en el lugar correcto. No es el evangelio que está en contra del fútbol, soccer. No. El evangelio correcto es tener el fútbol, soccer en el lugar apropiado. Ese es el mensaje del evangelio. Es que Dios no tiene celo de tu empleo. Dios no tiene celo de tu empleo. Él nos cela a nosotros cuando Él ve que nos emocionamos más por nuestro empleo que por el servicio a Dios. Ese es el verdadero celo de Dios. Hoy tenemos que examinarnos. Cristo debe volver al centro. Cristo debe regresar al lugar, al altar correcto. El primer mandamiento siempre será el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Nunca será segundo, nunca será tercero, será el primer mandamiento. Para Saúl, su pasión por la ganadería le terminó ganando la partida final. Hoy algunos han perdido la partida y quiero orar por ustedes. Yo sé que algunos, su corazón se ha estado moviendo en diferentes pasiones y han dejado al Señor guardadito solo para el tiempo del culto. Pero hoy es tiempo de volver al Señor.